Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Lucas, el profe de lengua y literatura, y con Ale, el profe de música, nos preguntamos, ¿todos los romances son iguales? Sí escuché la palabra romance. La escuché en películas y también en la casa de mi abuela sería, cuando veía sus novelas. Sí escuché hablar sobre la palabra romance. Sí la escuché alguna vez y no, yo no le encuentro otro significado, más que el que sería el afecto, el amor que le tenés a una persona o tipo de relación que tiene. O sea, el romance se lo trata como el amor, sin embargo vos lo puedes romantizar con cualquier cosa que quieras. O sea, puedes romantizar una pintura. Creo que sí podría llegar a tener más de un significado, ya sea a la hora de romantizar algo o de forma sentimental, al igual a la forma de género literario. Sí escuché hablar de los juglares. Lo escuché hablar en teatro, en la escuela. Y eran personas que iban por las calles de los pueblos, por las calles del reino en realidad, divirtiendo y entreteniendo a la gente. Eran artistas de entretenimiento, creo que en la Europa medieval, entre el siglo XIII y XIV, en medio. Me acabo de acordar de que los juglares también a veces cantaban poesías. Sí, opino que ambas podrían ser, por ejemplo, sí opino que la poesía podría ser música, ya que están como íntimamente unidas. Bueno, en sí la música es poesía, o sea, vos sacás una estrofa de una canción y puede ser una poesía. No tiene una melodía, pero le podés poner una melodía y la poesía dice algo, tiene rima, tiene eso, básicamente, esa esencia. Yo me estaba reposando, durmiendo como solía. Acordé, triste, llorando, con gran pena que sentía. Mi pasión era tan fuerte que de mi yo no sabía, conmigo estaba la muerte, por tenerme compañía. Nunca te escuché así, todo un poeta. Es muy romántica tu poesía, es verdad. Por eso vine con estas flores y esos bombones son para mí, Ale. ¿Estos bombones? No. Sí, en realidad los traje para compartir. ¿Por? A mí me dijeron que hoy íbamos a hablar de los romances y esos bombones calzan perfecto para entrar en clima, ¿no? Eso te pasa por ser tan enamoradiza, pero no todos los romances son iguales, Flor. Hay romances y romances. ¿Cómo sería eso? ¿Qué es un romance? Puede representar una lengua, un sentimiento o una expresión poética. Sin ir más lejos, las estrofas que les dediqué recién son algunas de las que componen un romance, escrito por un poeta de nombre Juan de la Encina, en el siglo XVI. Se lo puede abordar como una elegía amorosa. Es que la tradición oral, escrita, poética y musical reelaboró el tema convirtiéndolo en un singular esbozo dramático de amor y muerte. ¿Y de dónde viene la palabra romance? La palabra romance viene del adverbio latino romanique, que significa en románico o en habla de romanos.
A lo largo de su evolución y de la utilización del término en español, la palabra romance tiene 3 definiciones que es importante distinguir. Puede referirse a un conjunto de lenguas derivadas del latín, a una singular forma de expresión afectiva entre personas o a un grupo de composiciones literarias desarrolladas desde la Edad Media. Al parecer, no todos los romances son iguales. Veamos en profundidad cada una de estas definiciones. El término romance puede referirse a un conjunto de lenguas derivadas del latín. El latín era la lengua hablada por los romanos y se desplegó en los territorios conquistados y anexados a su dominio. Convivió históricamente con otras lenguas regionales, desarrolladas en diferentes partes de Europa, Asia y África. Al derrumbarse el Imperio Romano de Occidente, diferentes lenguas continuaron con su desarrollo. Actualmente, las lenguas romances son aquellas que se originaron en distintos países de Europa. El italiano, el francés, el portugués y el español son algunas de ellas. Por otro lado, la palabra romance se utiliza para designar un vínculo amoroso o sentimiento afectivo entre personas, que puede entenderse como pasajero o incondicional. Este significado fue difundido en sus inicios en las novelas de caballería en la Edad Media. Se caracterizaba por el idealismo de los enamorados, su entrega, exclusividad y renuncia a todo en función del amor. Este tipo de narraciones fueron denominadas romances, y de ahí derivó el término amor romántico. Su popularidad es tal que incluso en la actualidad hay todo un subgénero que abarca el cine y la literatura de temática romántica, aunque hoy se lo analiza con ciertas críticas. Por último, la literatura de tradición oral se cantaba y se recitaba en las lenguas romances. Además, el romance es un género lírico narrativo característico de la literatura española. Estos cantos, característicos de la tradición oral medieval, derivaron en los cantares de gesta y en los poemas épicos. En un primer momento, la palabra romance describía de manera general a todo un poema narrativo en lengua vernácula. Después, tuvieron su periodo de auge durante el siglo XV, en la transición entre la Edad Media y el Renacimiento, cuando la palabra romance designaba un tipo especial de poema destinado al canto o la recitación. En narrativa, se denominó como romance al tipo de narración de carácter épico, de tema heroico, que relataba la vida caballeresca difundiendo valores como el heroísmo, la lealtad y el amor. Como ya dijimos, este último vino a constituir un tipo de manifestación afectiva que se llamó amor romántico. Y si hay un género para expresar sentimientos románticos, no podemos dejar de nombrar el género poético. Claro, la poesía no solo tiene que ver con expresar sentimientos como el amor romántico, sino que fue un género mediante el cual se contaron mitos, leyendas, aventuras, guerras, entre muchas otras historias. Y tiene una gran relación con la cultura y la tradición oral de los pueblos. Sus palabras se combinan de forma tal que por un lado se producen ritmo, musicalidad, y por otro las palabras adquieren nuevos o distintos significados. Por eso, suele sostenerse que es un tipo de literatura que se caracteriza por el uso estético del lenguaje. La poesía en su forma oral fue protagonizada por poetas que recitaban o leían en voz alta esos versos. La cadencia y los efectos de las sílabas finales en el sonido nos hacen resaltar la participación de trovadores, rimadores, juglares que hicieron del género una obra repleta de sonidos y de música. Para acercarnos a la poesía del romance, tenemos que detenernos por unos instantes en la forma de composición en la que estaba pensada y realizada. Las formas poéticas fueron múltiples a lo largo de la historia. Poemas épicos, sonetos, coplas, canciones. Pero ¿cuáles son las características de la composición de un romance? Para mostrarles un buen ejemplo, voy a recitar un fragmento de un romance sobre el joven Cid Campeador. Pensativo está Rodrigo, viéndose de pocos años, para vengar a su padre, matando al conde Lozano. Todo le parece poco respecto de aquel agravio, el primero que se ha hecho a la sangre de Laín Calvo. Al cielo pide justicia, a la tierra pide campo, al viejo padre licencia y a la honra esfuerzo y brazo. Es como una historia contada en verso. Lo que pasa es que los romances son poemas narrativos. Están escritos en verso, contienen recursos poéticos en sus expresiones y se destacan por contar una historia
como la venganza de Rodrigo Díaz de Vivar, el futuro Cid Campeador, por la muerte de su padre. Y por lo visto esta narración suele presentarse con una introducción, un conflicto y un desenlace. Tal cual. En los textos poéticos de tradición oral son muy importantes el ritmo y la musicalidad, porque facilitan la memorización de los versos. El ritmo de las poesías es producto principalmente de la métrica, la cantidad de sílabas que componen un verso. Los versos del romance son octosílabos. ¿Qué quiere decir? Que miden 8 sílabas por verso. Veamos otro ejemplo. En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Su rima es asonante en los versos pares. Esto significa que solo riman sus vocales y no las consonantes. Además, suele tener una extensión breve, sobre todo en comparación con los cantares de gesta, de los que muchos derivan como el famoso cantar del mío Cid. A diferencia de otros poemas, los romances no se agrupan en estrofas, sino que componen una única estrofa desde el principio hasta el final. Como vimos, desde el punto de vista literario, el término romance se refería a un tipo especial de poema para ser cantado o recitado. Pero cuando ponemos la lente en el análisis musical, notamos que el abanico se hace más amplio, no solo desde la etimología, sino desde lo conceptual. Que la narración es un hecho que le pasa a un personaje en tal lugar y la poesía es un texto que quiere decir algo o contar algo en forma de poesía. O sea, la narrativa lo que tiene es que cuenta algo, un inicio, desarrollo y desenlace. Entonces, la poesía no tiene por qué cumplir eso. Es que la poesía trata más sobre expresar algo, mientras que la narrativa es sobre narrar algún hecho o algo. La poesía lo que tiene es que es libre en expresar lo que quiere. Sí, en mi opinión sí podría tener un poema una narración, ya que bueno, existe la poesía narrativa. Yo diría que un poema puede ser cantado, ya que en sí es sobre la reflexión del poeta. Tiene que ser cantado en ciertas partes, como la musicalidad entre los versos y todo. El poema puede ser cantado porque dentro de todo es una letra, o sea, de por sí se le puede agregar una melodía y se le puede cantar. Que, bueno, no sé exactamente por qué puede ser cantado. Una poesía también puede ser tomado como una estrofa de una canción. Y depende de cómo lo leas. Vos a un poema le podés agregar ritmo y musicalidad con instrumentos y diferentes cosas y en cierta parte del poema. Durante la Edad Media, cada lugar llamó de diferentes formas a estos poemas cantados. Por ejemplo, en España se les decía romance, mientras que en Italia se los conoció como romanza. Con el tiempo apareció el romance con estribillo, siendo casi imposible diferenciarlo del villancico. Desde sus orígenes, el sentido que los antiguos pueblos le daban a los romances se fue resignificando. Veamos algunos detalles que nos pueden servir para entender esta idea. Por un lado, los villancicos también datan del siglo XV y nacieron como canciones profanas con estribillo. Son de origen popular y podían ser cantados por varias voces. Sus temáticas se basaban en lamentos por la pérdida de un ser querido relacionadas al trabajo, al amor, al hogar. Hoy se entiende a este tipo de género musical como cancionero de la Navidad. Y entonces sus letras se basan en alabanzas al Señor, a la Virgen o el Niño Jesús, dándole un carácter religioso. Pero en la antigüedad, sus temáticas profanas daban un toque distinto a los villancicos religiosos para sumar otro tipo de mensajes o de sentimientos en las canciones. ¿Qué podemos sumar desde lo musical, Ale? Podemos decir que se componen de una estructura muy simple, constituida por varios versos y la repetición del estribillo. Hay miles de villancicos, muchos se siguen cantando hoy y son provenientes de aquellas noches navideñas medievales. Escuchemos un poquito uno de ellos. ¿Tenés ganas, Flor? Dale, claro.
Hermoso. Nos transporta a las noches medievales, a su historia. Como venimos viendo, hay romances que también se remontan al siglo XV y son poemas de carácter narrativo, o sea, cuentan una historia. ¿Qué tipo de historias? La temática es muy variada y aunque se cantan en Navidad, sus textos no tienen por qué estar relacionados con estas fiestas, a diferencia, sí, de los villancicos. Ya para finales de siglo, el elemento musical es el que se impone sobre el contenido narrativo del texto. Estos cantos se van a caracterizar por el fuerte componente lírico o sentimental de las melodías. Es decir, se cuenta la historia, sí, pero a la vez se intenta por medio de la música provocar un estado de ánimo en quien escucha. El estilo de la melodía está pensado para que la narración tenga mayor dramatismo y de esa manera tocar las emociones de los oyentes y de las oyentes. Casi siempre se trata de expresar dolor, tristeza, miedo, horror. Creo que con todos esos sentimientos que nombraste nos merecemos abrir la caja de bombones. Sí, Flor, endulcemos mejor este tramo amargo. Porque también nos toca hablar de este estilo, sobre todo en la parte más tardía del repertorio narrativo, que no es tampoco muy feliz. Estos versos cuentan historias de muertes, desgracias, crímenes que los copleros ciegos cantaban ante un auditorio popular, tratando de conseguir al final la venta de los pliegos que contenían el texto impreso. Veamos uno de los versos de historias como la de Madre, Francisco no viene. Madre, Francisco ya tarda. Es tiempo de sementera y anda la gente ocupada. De noche aguzan las rejas, de día van a la arada. ¿Este tipo de romances siempre eran cantados por copleros ciegos? Exacto, Flor. Eran cantados por ciegos copleros ante un auditorio que los escuchaba atento y sobrecogido. El estilo musical de este género es inconfundible, pero ¿eran muy famosas estas canciones en aquella época? ¿Cuánta popularidad tuvieron? En realidad, no se trata de verdaderas canciones populares, sino de un repertorio popularizante. Es decir, es una música compuesta por autores desconocidos, que consiguen interesar a la gente con unas melodías fáciles, en las que aparecen los rasgos más típicos y reiterativos del repertorio tradicional, pero no los más hondos y auténticos. ¿Quiénes eran los que le ponían la palabra cantada a los romances? El romance fue concebido como poema para ser cantado o declamado por los trovadores o juglares, que llevaban composiciones propias o de terceros a los pueblos donde llegaban. Pero entonces, ¿quiénes eran los trovadores y los juglares? Conozcamos un poco mejor a estos misteriosos personajes claves en la entonación de los romances. En la Edad Media, los juglares y trovadores recorrían los caminos de Europa relatando historias en versos y canciones populares. En España, los juglares fueron los primeros cronistas de la historia. Esto se llamó Mester de Juglaría. Mester significa oficio, o sea, oficio de juglares. En aquella época había dos tipos de juglares: los juglares épicos, que recitaban poesía narrativa, y los juglares líricos, que se dedicaban a cultivar la poesía sentimental y a difundir composiciones poéticas como serranillas, coplas y poemas compuestos por trovadores. Los juglares eran personas de origen humilde, cómicos ambulantes que se dedicaban a ejercicios circenses, haciendo malabares, actuando como saltimbanquis o como bufones, que cuentan chistes o tocan instrumentos sencillos, o bailan y cantan representando piezas de mimo o títeres. ¿Y cómo se conservaron los romances hasta el día de hoy? Porque tienen muchos siglos de historia. Los romances se conservaron a través del boca en boca y por medio de la memoria oral de generaciones y generaciones, pero también gracias al soporte en papel. Muchas de estas obras circulaban en pequeñas hojas por un precio económico y fueron muy populares en la población. Estaban asociadas a la literatura de cordel. Eran cuadernillos impresos sin encuadernar y exhibidos para su venta en tendederos de cuerdas, muy famosos en España y Portugal. Con el paso de los siglos se fueron agrupando en libros, gracias al trabajo de recopiladores que encontraron un elemento fundamental de la historia de la poesía y la música. Conozcamos una de estas antologías. Alojado en la biblioteca del Palacio Real de Madrid,
El Cancionero de Palacio, que va del año 1474 al 1516, reúne más de 400 composiciones de diversos autores, además de un buen número de otros innominados. Juan de la Encina, poeta, dramaturgo, músico salmantino, que conocimos en el inicio del programa, se destaca por encima de los demás con unas 60 obras. De hecho, El Cancionero de Palacio constituye una antología de la canción polifónica que se pudo escuchar durante el reinado de los Reyes Católicos. Y se sabe que la corte de Isabel y Fernando se convirtió en centro de la actividad musical y atrajo a muchos instrumentistas y compositores, en su mayoría españoles. Sin embargo, no hay que pensar por eso que estas canciones se escuchaban exclusivamente en la corte, ya que había una diversidad de escenarios e instrumentación. Este cancionero fue recopilado durante al menos un periodo de 40 años y evidencia cambios en estilo y forma. Contiene una gran cantidad de temas, así como diversas formas musicales. Aunque la mayoría de las canciones están en castellano, también encontramos algunas en francés o portugués. Y lo que es más interesante, otras que mezclan idiomas. Por ejemplo, se puede ver en Fatta la parte, habla sobre la infidelidad de una esposa y se combina un texto en italiano con algunas palabras en castellano. y si yo quiero armar una especie de playlist o listado de canciones para conocer mejor estas poesías cantadas, ¿qué título no puedo perderme? Te paso un listado interesante por dónde arrancar. Si amor pone las escalas, de Juan de la Encina. Ay, que non sé remediarme, de Juan de León. Si de amor pena santís, anónimo. La bella malmaridada, de Gabriel Mena. Dindirín, anónimo. Rodrigo Martínez, también anónimo. Tir allá que non quiero, de Alonso. Hoy comamos y bebamos, de Juan de la Encina. Perfecto. ¿Ustedes qué otras poesías cantadas conocen? Los y las invitamos a armarse su propia lista. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. ¿Qué pasa hoy con los romances? ¿Cómo se fueron resignificando con el paso de los siglos? El carácter narrativo del romance permitió a los autores desplegar una gran variedad temática, según el gusto popular del momento y la época en que se componen. Tal vez por esta característica siguieron siendo escritos por autores de todos los tiempos. A medida que pasaron los siglos, los autores fueron cobrando conciencia de su labor y profesión de escritores. Muchos poetas cultos imitaron esta forma poética y escribieron sus propios romances. El desarrollo del romance representó una novedad dentro del uso de una forma que venía siendo cultivada desde muchos años atrás. A estas nuevas obras se las conoce como romances nuevos. Representan composiciones de autores conocidos y célebres, pero hacia el siglo XVI y XVIII nos encontramos con nombres como Lope de Vega, Luis de Góngora, Francisco Quevedo. Y hacia el siglo XX, nuevos autores volvieron a componer romances como los españoles Manuel y Antonio Machado, Rafael Alberti y Federico García Lorca. Por lo que vimos, los romances conectaron con la sensibilidad de gran parte del público desde su proliferación a fines del medioevo y entrado el Renacimiento hasta llegar a hoy. Quizás por la universalidad de los sentimientos que recogen estas pequeñas historias, el amor, la soledad, la muerte o lo inexplicable.
Tal es así que no es extraño entrever que a lo largo de la historia las nuevas generaciones fueron resignificando, readaptando los viejos romances a las nuevas situaciones del contexto o las formas de ver y entender el mundo. Es por eso que tanto la etimología como los sentidos del romance vuelven a tomar otros giros entrado el siglo XX. Los romances también fueron interpretados por muchas y muchos artistas contemporáneos, desde Víctor Jara, Paco Ibáñez, hasta la gran María Elena Walsh. De hecho, la cantautora María Elena Walsh da sentido a una nueva forma de juglar en la modernidad. Por ejemplo, el romance del Conde Olinos nos cuenta el amor imposible entre el Conde Olinos y la princesa. Esta canción nos cuenta cómo la reina se opone a este amor y ordena matar al conde. Y todo empeora. La princesa también muere poco más tarde y ambos son enterrados. Después de sus tumbas sale un rosal y un espino. La reina, envidiosa de ese amor, los manda a cortar. Pero finalmente los dos enamorados se convierten en aves que vuelan juntas. Qué romántico y qué tragedia, todo a la vez. Pero por suerte, no todos los romances son iguales. Si te parece, Flor, voy a interpretar la versión de María Elena Walsh y Leda Valladares. Adelante, trovador. Madrugaba el conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar, a las orillas del mar, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. No es la sirenita madre, que esa tiene otro cantar. Es la voz del conde Olinos que me canta su cantar, que me canta su cantar. Es la voz del conde Olinos que me canta su cantar. Era más blanda que el agua, blanda, era más fresca que el río. Un naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Los romances fueron considerados por muchos autores como uno de los aportes más originales de la literatura española. Muchas de sus composiciones empezaron a publicarse en recopilaciones llamadas cancioneros y romanceros, desde la segunda mitad del siglo XVI. Los romances son un género mixto que desde sus orígenes reproducen a través de diferentes vías la lengua española, ya sea en ámbitos de la oralidad o de la escritura. Además, son el resultado de diversas prácticas culturales que van desde las primeras fijaciones manuscritas y ediciones antiguas, hasta las transcripciones resultantes de instrumentos y registros sonoros. Cuando nos encontramos frente a una historia entre los versos de un poema, cuando se mezcla la narración con la poesía en libros y canciones, podemos imaginar que poetas anónimos medievales se entrelazan con poetas contemporáneos en un género y expresión más vigentes que nunca.
Thank you.